Nunca olvidaré esa mañana. El vestíbulo del hotel olía a madera pulida y a perfume barato. La luz blanca entraba a través de unos cristales tan limpios que parecía que nadie los había tocado jamás. Yo estaba ahí, con las manos apretadas a la maleta, todavía con la emoción de un padre que anhela ver sonreír a su hijo. Pero en lugar de una sonrisa, recibí una frase fría como el acero. Papá dormirá en el cuarto de personal. Si no le gusta, puede regresarse. Nadie levantó la cabeza para mirarme. Mi hijo dijo eso como si le diera una orden a un extraño. El niño al que le enseñé a caminar, por el que pasé noches en vela cuando tenía fiebre, ahora señalaba hacia la parte trasera del hotel, donde se alojaban los empleados. Esa frase resonó en mi cabeza muchas veces, como el choque del metal contra una piedra. No respondí. Hay dolores que las palabras solo empequeñecen. Lo miré por un largo rato y luego asentí levemente, como si todo fuera lógico. El niño que alguna vez llevé sobre mis hombros se había convertido en un hombre extraño. Y yo solo era un viejo con una maleta y el tonto sueño de un viaje de reencuentro. Mientras un empleado me guiaba por el pasillo trasero, escuché las risas de mi familia desde el bar. La voz de mi nuera, aguda y presuntuosa, decía algo sobre la habitación con vista al mar de mi papá, refiriéndose a su padre. Giré la cabeza discretamente y vi al padre de mi nuera recostado en una silla, riendo a carcajadas, dándole palmadas en el hombro a mi hijo, como si fueran el verdadero padre e hijo. Esa imagen, tan simple, me oprimió el pecho como si alguien lo estuviera estrujando. Mi habitación estaba al final del pasillo, cerca del almacén de sábanas. La pintura de la puerta de madera se estaba pelando, y un olor a cloro y humedad impregnaba el aire. Abrí la puerta, puse la maleta en el suelo y miré a mi alrededor. La habitación era estrecha, con una única y débil bombilla amarilla y una ventana que daba a un muro de concreto. Colgué mi abrigo en un gancho y puse el pequeño portarretratos con la foto de mi esposa sobre la mesa. Ella sonreía en la foto, con una mirada tan tierna como si estuviera diciendo: «No estés triste, Manuel». Me senté en la cama, con las manos temblando de cansancio y del vacío que crecía dentro de mí. Afuera estaba el mar, el sueño que una vez quise darle a toda mi familia. Había trabajado casi 40 años para poder traerlos aquí, para ver a mis nietos jugar, para escuchar la risa de mi hijo como en los viejos tiempos. Pensé que bastaría una semana juntos para sanar las grietas de la familia, pero resultó que yo era la pieza que sobraba en la historia que yo mismo había creado. Me serví un vaso de agua. Mis manos todavía tenían los callos de mis años como profesor técnico, unas manos que habían sostenido martillos, reparado muebles, que habían hecho de todo para mantener la casa en pie. Ahora, esas manos solo sabían apretarse una contra la otra para no temblar. Cerré los ojos, tratando de escuchar las olas. En algún lugar, entre el olor a humedad y el zumbido del aire acondicionado, volví a escuchar las palabras de mi esposa antes de morir. «Manuel, si un día nuestro hijo te da la espalda, no te enojes. Deja que encuentre la luz por sí mismo». Exhalé lentamente. Quizás ese era el camino que debía seguir. Sin gritos, sin súplicas, solo silencio. Silencio para esperar el día en que se dieran cuenta de quién fue el que mantuvo la luz encendida en esta casa durante toda una vida. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios de abajo. La primera noche en el viaje que alguna vez llamé las vacaciones familiares, comenzó con el chirrido seco del viejo aire acondicionado. Mi habitación era tan pequeña que con solo extender los brazos podía tocar las paredes. El olor a moho mezclado con el de los productos de limpieza se me metía en la garganta, haciéndome toser levemente. Afuera, el sonido de las olas rompiendo en la orilla y las risas de los huéspedes cenando llegaban como si fueran de otro mundo, un mundo lejano, brillante y sin lugar para mí. Me quité los zapatos de cuero desgastados y los coloqué ordenadamente debajo de la cama. En la pared colgaba un espejo empañado que reflejaba un rostro que ni yo mismo reconocía. Ojos hundidos, cabello canoso, pero la mirada era la misma, la de alguien que una vez creyó que el sacrificio era el único lenguaje del amor. Encendí la lámpara de mesa con un suave clic y saqué de la maleta una pequeña caja de madera. Dentro había algunas fotos antiguas. Yo, mi esposa y el niño, cuando todavía me abrazaba por el cuello.
con una sonrisa sin dientes y los ojos brillantes. Recuerdo claramente el día que me llamó papá fuerte. Yo creía que ese amor nunca se desvanecería. Y sin embargo ahora, en medio de un hotel de 5 estrellas, ese mismo hijo me trataba como un objeto viejo que debía guardarse fuera de la vista. No sentía ira, solo frío. Un frío que no venía de la brisa marina, sino de adentro. Abrí la ventana, si es que se podía llamar ventana a esa pequeña rendija, para tomar un poco de aire. Pero lo único que vi fue un muro de concreto gris, manchado de salitre. La tenue luz que se proyectaba en la pared parecía una luz encarcelada, incapaz de escapar. Entendí que yo era igual. Sobre la mesa, el portarretratos de mi esposa reflejaba la débil luz amarilla. Pasé la mano sobre su rostro en la foto y susurré: «Isabel, si estuvieras aquí, seguro sabrías qué decir. Yo solo sé callar». En mi memoria, su voz sonó claramente: «Manuel, a veces la gente no necesita palabras, necesita un espejo». Asentí levemente. Quizás tendría que ser ese espejo, aunque nadie quisiera mirarse en él. Me acosté en la estrecha cama. El colchón era duro como una tabla y el olor a jabón barato me daba dolor de cabeza. Cerré los ojos, intentando dormir, pero en mi cabeza resonaban las risas de mi hijo y el tintineo de las copas. Me los imaginé hablando de mí, del padre viejo, difícil y metiche. Traté de desechar el pensamiento, pero no pude. Hay palabras que, aunque pequeñas, cortan profundo como un cuchillo. Cerca de la medianoche, una corriente de aire se coló por la rendija de la puerta. Me senté y me serví un vaso de agua. La tenue luz de la luna se filtraba por encima del muro gris, dibujando una pequeña franja de luz en el suelo. La miré durante mucho tiempo. En ese instante, comprendí que la soledad también tiene forma, y que estaba sentada a mi lado, silenciosa y paciente. Dije en voz baja, como hablándome a mí mismo: «Si esta es la forma en que aprenderán el valor de un padre, está bien, esperaré». Luego apagué la luz, dejando la habitación en una delgada penumbra. Las olas del mar seguían rompiendo con regularidad. Quizás solo el mar sabía escuchar todavía. La primera mañana de las vacaciones que pensé que unirían a la familia comenzó con el sonido de pasos apresurados en el pasillo. Abrí la puerta y vi a mi hijo, Arturo, pasar con su esposa, Lucía, y sus 2 hijos. Llevaba una taza de café en la mano y hablaba y reía como si nada. Cuando nuestras miradas se cruzaron, solo asintió brevemente, como se saluda a un conocido lejano. Le devolví el gesto, pero por dentro sentía un vacío tan grande que ni siquiera la ira tenía cabida. El restaurante principal del hotel estaba inundado de sol. Las mesas estaban perfectamente alineadas, y el olor a café y mantequilla caliente me recordó los fines de semana de antaño, cuando Isabel vivía. Ella siempre nos preparaba huevos estrellados a Arturo y a mí, y luego se reía: «Ustedes 2 comen como albañiles». Ahora, yo seguía siendo ese albañil, solo que la obra se había derrumbado. Elegí una mesa pequeña en la esquina del área designada para el personal, porque en la zona principal no había lugar. Una joven camarera me vio y preguntó en voz baja: «¿Qué desea tomar, señor?». Su voz era suave y respetuosa, muy diferente a las voces agudas a las que me había acostumbrado en los últimos 2 días. «Un café negro, gracias, hija». Cuando puso la taza sobre la mesa, dije en voz baja: «Gracias por llamarme señor. Hacía mucho que nadie me hablaba con ese tono». Ella sonrió, sin responder. Esa sonrisa, simple pero cálida, me hizo sentir que todavía existía en este mundo. A través del gran ventanal, vi a toda la familia de Arturo sentada afuera. Lucía, con un vestido blanco, se tomaba fotos para sus redes. Su padre, el señor Rafael, estaba sentado cómodamente a su lado, indicándole a un empleado que cambiara el tipo de vino. Vi a Arturo reír, esa risa de la que antes me enorgullecía porque se parecía a la mía, y que ahora sonaba como el filo de una navaja rozando mi alma. Mi nieta mayor, Camila, me vio primero. La niña agitó su manita y gritó con inocencia: «Abuelo, ¿por qué estás sentado solo?». Lucía le bajó la mano rápidamente, con una sonrisa forzada. «Deja que el abuelo descanse, mi amor. Está cansado». Lo escuché, tan claro como si lo hubiera dicho junto a mi oído. Cansado. Esa palabra era como una etiqueta pegada en mi frente. Inútil. Pasado de moda. Ya no es necesario.
Bajé la cabeza y tomé un sorbo de café. Amargo hasta la garganta, pero al menos ese sabor era real. En medio de las risas y los flashes de las cámaras, me sentí como una sombra perdida en una foto a la que nadie había invitado. De repente, pensé que quizás en todas las familias hay una persona que va siendo olvidada, no por algún error, sino porque los demás están demasiado ocupados viviendo deprisa. Recordé una frase que Isabel solía decir: hay dos tipos de soledad, Manuel. Una es cuando la gente te abandona. La otra es cuando siguen ahí, pero ya miran a través de ti. Ahora lo entendía. Estaba viviendo el segundo tipo. Miré a mi alrededor y vi a los empleados que limpiaban las mesas inclinarse para saludarme. Inconscientemente, les devolví el gesto, como agradeciendo a esos extraños por tratarme como a un ser humano. En mi interior, un pensamiento, tan doloroso como lúcido, comenzó a formarse. Si no me ven, entonces haré que me vean. No con gritos, sino con silencio. Terminé mi café y me levanté lentamente. Afuera, el sol entraba por el cristal, dándome directamente en los ojos, caliente pero puro. Pensé que ya había soportado suficiente frío. A partir de ese momento, algo dentro de mí comenzó a moverse. No era ira, sino la determinación de un padre que quería enseñar una última lección sobre el respeto. La segunda noche transcurrió en un silencio extraño. La pequeña habitación parecía tragarse mi aliento. Afuera, el viento del mar soplaba con fuerza, golpeando los cristales y haciéndolos vibrar suavemente, como el suspiro de alguien. Me quedé mirando el techo. La luz amarillenta y opaca manchaba la pared. En mi mente, las imágenes de la mañana volvieron a aparecer. La sonrisa superficial de Lucía, el apretón de manos frío de Rafael, la mirada esquiva de Arturo. Todo giraba como una rueda atascada en la arena, chirriando sin parar. Me quedé dormido cuando el reloj marcaba casi la medianoche, llevándome conmigo el cansancio y el olor a sal que aún quedaba en mi cabello. En mi sueño, me vi de pie en una playa de arena blanca. El mar estaba extrañamente en calma. No había viento, solo el suave latido de mi corazón como un pequeño tambor. Entonces, desde el horizonte, una figura se acercó. Era ella, Isabel, con el vestido azul claro que tanto me gustaba. Su cabello ondeaba suavemente como en aquellas tardes de nuestra juventud, cuando enseñábamos juntos en la escuela del pueblo. La llamé en voz baja. «¿Isabel?» Ella sonrió, sin decir nada, y simplemente puso su mano cálida sobre mi pecho. La sensación fue tan real que pensé que había muerto. Su voz resonó después, suave como un susurro. «Manuel, no dejes que tu corazón se convierta en piedra. Una persona puede envejecer, puede ser pobre, pero si su corazón se endurece, lo perderá todo». Bajé la cabeza, casi a punto de llorar. «Lo viste todo, ¿verdad? La humillación, el silencio que he tenido que tragar día tras día». Isabel asintió. «No podemos evitar que los demás olviden la gratitud, pero podemos recordársela con nuestra dignidad. No busques venganza. Deja que se vean en el espejo al que le dieron la espalda». Me quedé en silencio. Hacía mucho tiempo que no escuchaba su voz, tan suave pero tan firme, como la vez que quise dejar mi profesión por la presión, y ella me dijo: «Manuel, hay lecciones que solo un viejo maestro puede enseñar». Ahora sabía que me estaba recordando eso una vez más. El viento se levantó, arremolinando la fina arena alrededor de mis pies. Isabel retrocedió un paso, todavía sonriendo. «Tu hijo todavía tiene una parte de ti en su corazón, solo que está cubierta por el ruido de la vida. Cuando guarde silencio, la escuchará. Pero primero, tú tienes que hacer que guarde silencio». Antes de que pudiera preguntar cómo, todo se desvaneció. Solo quedó el eco de su voz en el viento. «No grites, Manuel. El silencio de una persona herida es el ruido más fuerte que otros pueden escuchar». Me desperté de un salto. La luz de la luna se colaba por la rendija de la puerta, dibujando una línea de luz delgada como un hilo sobre la almohada. Un sudor frío me recorría la espalda. Me senté, respirando profundamente. En esa habitación sofocante, de repente sentí que alguien estaba conmigo. No era la soledad, sino Isabel, o al menos la parte tierna de ella que vivía en mí. Tomé el portarretratos y lo puse sobre mi pecho. Tenías razón, Isabel. A veces la gente solo aprende cuando toca el fondo de la vergüenza.
No dejaré que el rencor me controle, pero haré que me vean, no con gritos, sino con un silencio que los obligue a mirarse a sí mismos. Afuera, el mar seguía murmurando, pero esta vez, el sonido de las olas ya no parecía un lamento, sino una promesa, que a la mañana siguiente empezaría de nuevo, no para recuperar el cariño, sino para recuperar la dignidad. A la mañana siguiente, el sol inundaba los grandes ventanales del restaurante del hotel. El aroma del café tostado se mezclaba con una suave música de fondo, creando una atmósfera alegre en la que me sentía extrañamente fuera de lugar. Me senté en una mesa cerca de la puerta, alejado de la gran mesa donde la familia de Arturo desayunaba con el padre de Lucía. Desde mi sitio, podía ver cada detalle: el vestido blanco de Lucía, la sonrisa falsa de Rafael y la forma en que mi hijo inclinaba la cabeza para escucharlos, como si esa fuera su verdadera familia. Intenté no mirar, pero mis ojos se sentían atraídos hacia ellos. Un fotógrafo del hotel estaba tomando fotos a los huéspedes. Al llegar a su mesa, Lucía se levantó ágilmente y acercó a Rafael y a los niños. Dijo con voz alegre: «Deberíamos tener una foto para recordar estas vacaciones». El grupo se juntó, sonriendo. Yo permanecí quieto. La taza de café en mi mano se enfriaba poco a poco. Entonces, mi nieta pequeña, Camila, levantó la cabeza, miró a su alrededor y dijo con voz clara: «Abuelo, ¿no vienes a la foto?». En ese instante, todo se detuvo por un segundo. Vi a Lucía fruncir el ceño. Su mano se posó en el hombro de la niña, y su voz, aunque suave, era fría. «El abuelo está cansado, mi amor. Déjalo descansar, no lo molestes». El fotógrafo dudó, mirándome. Asentí levemente, sonreí y le hice una seña para que continuara. El flash destelló. En esa foto, yo no estaba presente, pero era quien había pagado por cada una de las sonrisas que se estaban capturando. Dejé la mesa y salí a la terraza. El viento traía el olor a sal y el rítmico sonido de las olas. Los primeros rayos de sol me quemaban suavemente la piel, pero por dentro sentía frío. Me pregunté, ¿desde cuándo el amor de un padre se convierte en una deuda que hace que un hijo se sienta agobiado? ¿Desde cuándo un padre tiene que comprar su lugar en la familia con las facturas de un hotel? Bajo la sombra de una palmera, vi a una pareja de ancianos argentinos caminando de la mano. Hablaban en voz baja, compartían un trozo de pan y se miraban con una calidez que parecía decir que solo existían ellos dos en el mundo. Los observé y de repente recordé a Isabel. Ella solía decir: «Manuel, si un día nuestro hijo olvida sus raíces, no te enojes con él. Muéstrale el camino con tu forma de vivir, no con tus palabras». Sonreí con tristeza. Quizás había llegado el momento de hacerlo. Al mediodía me encontré a Camila en el pasillo. La niña corrió a abrazarme las piernas y susurró: «Abuelo, mañana quiero desayunar contigo». Le acaricié la cabeza suavemente y respondí: «Claro que sí, mi amor. Pero no le digas a tu mamá, ¿de acuerdo?». Ella soltó una risita. Sus ojos brillaban como el sol a través del agua. En ese momento, sentí que todavía era visto, aunque solo fuera a través de los ojos de una niña. Cuando se fue corriendo, me di la vuelta y me miré en el espejo del vestíbulo. El reflejo mostraba a un anciano un poco encorvado, pero su mirada era diferente. Ya no era la mirada de alguien que soporta. Entendí que el dolor solo debilita a las personas si bajan la cabeza. Y yo, había llegado el momento de erguirme, aunque solo fuera para mí mismo. Por la tarde, mientras la familia de Arturo se preparaba para un paseo por la playa, me senté en silencio en la terraza trasera del hotel, donde los empleados descansaban. Un joven camarero me ofreció otra taza de café. La acepté, sonriendo. En la penumbra, dije como para mí mismo: «A veces, uno no necesita estar en la foto para ser quien la sostiene». Y por primera vez desde que llegué, sentí una calma real. Una calma peligrosa, silenciosa, pero muy clara, como el mar antes de una tormentada. Esa tarde, el hotel bullía con el sonido de la música y los niños corriendo por los pasillos. A lo lejos, escuché la risa de Arturo mezclada con la multitud. No quise mirar más, así que me dirigí al pequeño muelle, donde algunos pescadores todavía vendían pescado fresco a los turistas. El viento tenía sabor a sal y me alborotaba el pelo canoso.
Me senté en un viejo banco de madera y pedí una limonada. En la mesa de al lado, una pareja joven discutía en voz baja, pero lo suficientemente alto como para escuchar cada palabra. «Te lo dije, estás gastando demasiado», se quejó la chica. «Es lo que tu papá quiere. No me atrevo a contradecirlo», respondió el hombre molesto. «Mi padre merece ser tratado así. Él tiene un estatus, no cualquiera se sienta a la mesa con él. ¿Y qué hay de tu padre? Solo te tiene a ti. Pero nunca lo has invitado». Giré la cabeza discretamente. La chica se quedó callada y se fue, dejando al hombre sentado, con la mirada perdida en su vaso de cerveza. La frase «¿Y qué hay de tu padre?» resonaba en mi cabeza, como si ese joven estuviera hablando por mí. Miré hacia el mar. Sobre el agua, el sol de la tarde esparcía un brillo dorado en cada ola. Pensé en Isabel, en los años que trabajé sin descanso para criar a mi hijo. Las clases extras, las noches calificando exámenes hasta tarde, las mañanas comiendo pan frío para ahorrar y comprarle zapatos. Todo eso, el amor, el sacrificio, la fe, ahora era solo el recuerdo de una de las partes. Recordé cuando Arturo era pequeño. Cada vez que llovía le daban miedo los truenos y corría a esconderse detrás de mí. Yo solía decirle: «No tengas miedo, hijo. Mientras yo esté aquí, nada te hará daño». El niño levantaba la vista y sonreía inocentemente. Ahora era él quien me hacía sentir el hombre más pequeño y débil del mundo. Bajé la cabeza, jugando con el borde del vaso. Al otro lado, la joven pareja volvía a sentarse junta, en silencio, ya sin discutir. De repente, me di cuenta de que todos los conflictos comienzan por lo mismo: el orgullo y la ingratitud. La gente quiere ser reconocida, quiere que los demás se sometan, y cuando lo logran, creen que han ganado. Pero en realidad, están perdiendo dentro de sí mismos. Una fuerte ráfaga de viento sopló. De pronto, escuché en mi cabeza la voz de Isabel: «Si no aprenden con palabras, deja que la vida les enseñe con consecuencias». Levanté la vista hacia el hotel a lo lejos. Allí, Arturo, Lucía y Rafael estaban sentados bajo una sombrilla, riendo entre ellos. No sabían que incluso el aire que respiraban, esa atmósfera de lujo, había sido comprado con mi sudor. De repente, sentí que mi corazón se calmaba. Ya no era ira, sino una claridad fría. Me levanté, pagué y caminé lentamente hacia el hotel. Cada paso sonaba como el tic-tac de un reloj en mi cabeza. Algo se estaba despertando en mí. No era un deseo de venganza, sino una lección que necesitaba volver a enseñar. No con gritos, no con lágrimas, sino con el silencio calculado de alguien que fue maestro. Al pasar por el vestíbulo, vi a Arturo hablando con su suegro. Reían, brindando con sus copas. Lucía me miró, con sus ojos indiferentes, pero esta vez no bajé la cabeza para evitar su mirada. Simplemente la miré fijamente y sonreí levemente. Una sonrisa que la desconcertó. Esa noche me senté solo en el pequeño balcón del área de personal, escuchando las olas romper contra las rocas. El viento traía humedad y sabor a sal, frío pero agradable. Cerré los ojos y dije en voz baja: «Gracias por olvidarme, Arturo, porque gracias a eso recordé quién soy yo». En lo alto, la luna se desdibujaba entre la bruma del mar. Su luz era tenue, pero suficiente para ver con claridad el camino que tenía por delante. El camino que estaba a punto de tomar para enseñar la última lección a mi propio hijo. A la mañana siguiente, apenas había dejado de llover, el aire estaba increíblemente claro y fresco. Caminé por el largo pasillo. El olor a madera húmeda se mezclaba con el de la cera para pisos. Los empleados, con sus uniformes azules, me saludaban con sonrisas amables. Nadie sabía quién era yo, y mucho menos que era la persona que había pagado por todo el piso de habitaciones de lujo donde se alojaba mi familia. Qué extraño. A veces son los extraños quienes te hacen sentir más visto que tus propios parientes. Me acerqué a la recepción para preguntar por la cuenta, simplemente porque quería entender dónde estaba parado en todo esto. El hombre detrás del mostrador parecía mayor, con el pelo canoso, un rostro amable y una voz firme. En su placa de identificación ponía «Ricardo Salas, gerente». «Buenos días, señor», dijo, con una sonrisa sincera. «Buenos días. Solo quería preguntar», me detuve dudando, «sobre los pagos».
Ricardo inclinó la cabeza, mirándome como a un viejo conocido. «Ah, señor Rivas, ¿verdad? Usted es quien reservó toda la estancia para su familia. Aún recuerdo su nombre. Pocas personas son tan detallistas como usted. Todos los gastos principales fueron pagados por adelantado, excepto los pequeños cargos adicionales». Asentí, agradecido. Cuando estaba a punto de irme, añadió: «Llevo más de 20 años trabajando aquí, y créame, pocas personas hacen lo que usted. La mayoría solo piensa en sí misma. Es admirable que todavía haya padres que se preocupen tanto por sus hijos». Esas palabras, tan simples, me hicieron sentir un nudo en la garganta. Un extraño, con solo leer unas líneas en un archivo, entendía lo que toda mi familia fingía no ver. Sonreí y respondí en voz baja: «Hay cosas que uno no hace para ser recordado, sino porque, si no las hiciera, su conciencia no lo dejaría dormir». Ricardo asintió. «Lo entiendo. Su generación siempre vivió así». Hablamos un poco más. Me contó que había sido profesor antes de convertirse en gerente de hotel. Enseñar a la gente a comportarse con decencia y gestionar un hotel no es tan diferente, dijo riendo. Ambas cosas requieren paciencia y respeto. Al oír eso me reí, una risa ligera que no había tenido en mucho tiempo. Antes de dejar el mostrador, miró a su alrededor y dijo en voz baja: «Si necesita algo, no dude en decírmelo. A nuestra edad, el respeto es algo raro, y no me gustaría ver a alguien como usted ser menospreciado». Solo asentí, respondiendo con la mirada. Las palabras de Ricardo fueron como una piedra arrojada a las aguas tranquilas de mi alma, creando suaves ondas. Quizás él no sabía que con solo esas pocas palabras había abierto una puerta que conducía a una idea que nunca pensé que tendría la fuerza para llevar a cabo. Por la tarde, volví a encontrar a Ricardo en el restaurante. Pasó junto a mi mesa y me puso una mano en el hombro. «El café de aquí es un poco amargo, pero no se preocupe. Les dije que le pusieran un poco más de azúcar. La gente buena merece ser tratada con amabilidad, aunque solo sea en una taza de café». Lo miré, sintiendo una calidez en el pecho. Por primera vez en muchos años, no me sentí como el viejo olvidado, sino como una persona con valor. Y cuando el sol se coló por el cristal, iluminando la mesa, comprendí de repente que la vida siempre te envía a personas amables justo cuando crees que el mundo te ha dado la espalda. Esa noche, escribí unas líneas en mi pequeño cuaderno. Hoy, un extraño me recordó que el respeto no ha muerto. Solo necesita a alguien lo suficientemente valiente para preservarlo. Quizás esa amabilidad sea la semilla de la lección que estoy a punto de sembrar. Cerré el cuaderno y miré por la ventana. El mar seguía rugiendo, y en el sonido de las olas me pareció escuchar la voz de Isabel. «Ya ves, Manuel, cuando una puerta se cierra, la bondad siempre encuentra un camino». Esa noche, el viento soplaba desde el mar, trayendo consigo una densa humedad y un fuerte olor a sal. Me senté en la pequeña habitación, escuchando las olas como si fueran el lento latido del mundo. Sobre la mesa, la taza de café que Ricardo me había enviado aún humeaba ligeramente. No la había bebido, solo la miraba como si en esa delgada columna de vapor se escondiera la respuesta a todo. Abrí mi cuaderno y releí las líneas que había escrito por la tarde. La letra era inclinada, un poco temblorosa, pero clara. Uno solo envejece de verdad cuando deja de querer entender. Leí esa frase una y otra vez. Quizás nunca había entendido a mi hijo de la manera correcta. Le había enseñado a trabajar, a ser honesto, pero nunca le enseñé a mantener la gratitud en una era donde todo se mide con dinero. Recordé las palabras de Isabel en mi sueño. Cuando guarde silencio, escuchará. Pero para que él guardara silencio, yo tenía que ser el primero en saber cómo callar. No un silencio por miedo, sino un silencio por comprensión. Me levanté y abrí la pesada puerta de madera. El viento entró con fuerza, frío, pero me despejó la mente. Comencé a caminar por el largo pasillo, pasando por las habitaciones del personal, y luego tomé el camino que llevaba a la parte trasera del hotel. Allí, unas tenues luces iluminaban el suelo de piedra mojado, y a lo lejos se veía el sendero que conducía a la zona de lujo, donde Arturo y su familia dormían. No tenía un propósito específico, solo quería caminar, escuchar el sonido de mis propios pasos. Había algo en ese ritmo, firme, constante,
que me recordaba mis días de maestro. Cada vez que un alumno se equivocaba, yo no lo regañaba, solo lo miraba, y era ese silencio lo que les hacía darse cuenta de su error. Cuando me detuve frente a la escalera que subía al piso superior, Sebastián, el joven empleado que había conocido días antes, pasó por allí. Empujaba un carrito de ropa blanca, y al verme, se detuvo y sonrió. «Señor, ¿esta es la zona técnica? ¿Necesita ayuda?» «No, gracias, hijo. Solo estoy dando un paseo. No puedo dormir. A esta hora no pasa mucha gente. Pero si quiere, puedo enseñarle un atajo a la playa. Es muy bonito», asentí. «Llévame, pero solo indícame el camino. No hables mucho. Prefiero escuchar el viento que a la gente». Él sonrió levemente. Caminamos por un pasillo estrecho, con mapas de seguridad colgados en las paredes y pequeñas puertas que daban a almacenes y cuartos eléctricos. Memorizaba cada detalle de forma inconsciente. No tenía ningún plan, solo la sensación de que estas cosas, tarde o temprano, serían útiles. La última puerta se abrió, y frente a mí estaba la playa de noche. El cielo era de un negro profundo. Las olas con crestas blancas rompían en la orilla, y la luz de la luna se fragmentaba en la superficie del agua. Respiré hondo. El aire del mar, salado, tenía el sabor real de la vida. «Es hermoso, ¿verdad, señor?», dijo Sebastián. «Hermoso», respondí con voz grave. «Pero la verdadera belleza no está en lo que uno ve, sino en lo que uno entiende al verlo». Él se quedó callado. Luego se despidió y se fue. Me quedé solo. Bajo la luz de la luna sentí que ya no era el viejo olvidado, sino alguien que despertaba de un largo sueño. No sabía cuál sería mi próximo plan, pero estaba seguro de que, a partir de ese momento, no dejaría que otros definieran mi valor. Regresé a mi habitación, cerré la puerta y me serví de nuevo la taza de café de Ricardo. Su sabor amargo ya no era tan difícil de tragar. Sonreí levemente y escribí algo más en mi cuaderno. Cuando uno deja de esperar ser amado, es cuando empieza a entender de verdad qué es el amor. Luego cerré el cuaderno y apagué la luz. Afuera, el mar seguía rugiendo, pero dentro de mí había un silencio inusual. El silencio de alguien que está a punto de hacer algo que nunca en su vida se había atrevido a hacer: vivir para sí mismo y enseñar la última lección con el despertar. A la mañana siguiente, el cielo estaba tan despejado que parecía que el mundo entero acababa de ser lavado. Me levanté temprano y salí a la terraza trasera del hotel, donde los empleados solían tomar café antes de empezar a trabajar. El zumbido de la cafetera y el olor a pan tostado llenaban el pequeño espacio. Aquí no había manteles blancos ni copas de cristal, solo risas sinceras y miradas honestas. El joven camarero, Sebastián, me vio y me saludó con la mano. «Señor Manuel, siéntese con nosotros. El café de la mañana aquí es mejor que el del restaurante». Sonreí y me senté en una silla de plástico. Una chica joven, con el pelo recogido y las manos aún con harina, me trajo un panecillo. «¿Quiere probar el pan dulce que hacemos nosotros? Si tú lo dices, ¿cómo podría negarme?» El grupo se echó a reír. Una pequeña alegría, pero suficiente para calentar la fría mañana. Miré a mi alrededor y los vi a ellos, personas que trabajaban en silencio, sirviendo a otros todo el día, pero que aún conservaban su alegría. Nadie presumía, nadie daba órdenes. Se llamaban por su nombre, compartían su comida, bromeaban como una verdadera familia. De repente pensé, esta es la imagen de la familia con la que siempre soñé. Sin lujos, solo con amabilidad y respeto mutuo. La chica que me trajo el pan, llamada Elena, me preguntó, ¿vino de vacaciones con su familia? Dudé un momento y luego asentí. Sí, pero creo que he olvidado lo que significa descansar. El grupo guardó silencio por un momento. Sebastián me miró con comprensión. A veces la gente solo valora a alguien cuando lo pierde, señor. Pero si usted todavía está aquí, significa que nadie lo ha perdido del todo. Lo miré y sonreí levemente. Hablas como si hubieras vivido 100 años. No se necesita vivir mucho para entender las cosas simples, señor. En mi casa, mis padres discuten todo el tiempo, pero cada noche se sientan juntos a la mesa. Dicen que la familia no necesita ser perfecta, solo paciente. Esa frase me dejó sin palabras. Me di cuenta de que era la paciencia lo que había perdido.
Había vivido toda mi vida para mi hijo, pero quizás nunca tuve la paciencia para verlo desviarse sin juzgarlo. Tomé un sorbo de café. Su sabor era una mezcla de amargo y dulce, simple y real. Una extraña sensación me invadió, como un pequeño rayo de luz que se abría paso a través de una densa nube. Cuando me iba, Sebastián me llamó. «Señor, esta noche hay una fiesta en la playa del hotel. No se olvide de ir, no necesita que nadie lo acompañe. Alguien como usted es bienvenido en cualquier lugar». Asentí y le di las gracias. De regreso, vi a la familia de Arturo tomándose fotos en la zona de la alberca. Lucía sonreía radiante, Rafael le ajustaba la corbata a su yerno, y Arturo miraba su teléfono, sin prestar atención a nadie. Me detuve un momento, observando la escena a través del grueso cristal del vestíbulo. Adentro había risas falsas, afuera gente sencilla que acababa de compartir conmigo una taza de café real. Dos mundos coexistiendo, separados solo por una capa de vidrio. Y yo, de pie en medio. De repente comprendí que lo que empobrece a la gente no es la falta de dinero, sino la falta de gratitud. Seguí caminando, con el corazón más ligero. Quizás por primera vez desde que llegué a este lugar, ya no me sentía perdido. Seguía solo, pero ya no desamparado. Y en esa nueva serenidad, una idea comenzó a tomar forma con claridad, la lección que le daría a mi familia. No para hacerles daño, sino para que aprendieran a ver, como yo acababa de ser visto esa mañana, a través de la sonrisa de personas que no me debían nada. Esa tarde, el mar estaba en calma. El atardecer teñía de rojo la superficie del agua y las paredes del hotel de un pálido color miel. Desde el balcón del área de personal, miré hacia el patio, donde la familia de Arturo se preparaba para la fiesta de la noche. Lucía, con un vestido de seda azul, sonreía radiante junto a su padre. Rafael, con su aire de suficiencia, ordenaba a los camareros que trajeran vino a la mesa. Y Arturo, el hijo que una vez fue el orgullo de mi vida, ahora era solo la sombra de otro. Suspiré, pero esta vez no fue de dolor. Había en mí una extraña calma, la de alguien que ha superado el extremo del sufrimiento. Me puse una camisa blanca que había planchado, abotonándomela lentamente, y me miré en el espejo. El espejo reflejaba un rostro arrugado, pero la mirada en esos ojos ya no era opaca. La fiesta comenzó cuando un bolero empezó a sonar por todo el patio. Luces amarillas, vino tinto, las risas de los invitados mezclándose con el sonido lejano de las olas. Entré en medio de la multitud. Nadie se fijó. La gente no ve a quien no quiere ver. Elegí una mesa en el borde, desde donde podía observar todo sin ser notado. Ricardo, el gerente, me vio desde lejos y asintió discretamente. Le devolví el gesto con una pequeña sonrisa. No necesitábamos hablar. Esa mirada fue suficiente. Un momento después, se escuchó el tintineo de las copas. Arturo se levantó, alzó su copa y dijo con voz fuerte y segura: «Quiero brindar por la familia, por mi suegro, el hombre que me enseñó lo que es el éxito». Sonaron aplausos. Rafael sonrió, orgulloso. Apreté los labios, una leve sonrisa se dibujó en mi rostro. Un padre que le enseña a su hijo el éxito con dinero, mientras que yo le había enseñado con el carácter, y él había elegido la lección más fácil. Lucía intervino con voz dulce. «Y también por estas vacaciones maravillosas. Gracias a Arturo podemos disfrutar de todo esto». La mesa volvió a aplaudir. Lo escuché todo, cada palabra, como un cuchillo. Pero esta vez no bajé la cabeza. Simplemente miré a mi hijo, con calma. Cuando mi mirada se encontró con la suya, Arturo se detuvo un instante. Por un segundo, algo en esa mirada lo hizo sentirse incómodo. Puse mi copa sobre la mesa y dije en voz lo suficientemente alta para ser escuchado: «Quizás yo también debería hacer un brindis». El ambiente a mi alrededor se ralentizó. Todos se giraron. Me levanté, con calma. Por la familia, por supuesto, pero sobre todo, por aquellos que saben mirarse a los ojos sin menospreciar a nadie. El viento sopló. Hubo un segundo de silencio absoluto. Luego, alguien intentó forzar una risa y aplaudió débilmente. No le presté atención. Solo miré a Arturo, y por primera vez en todo el viaje, no se atrevió a mirarme directamente. Me senté y tomé un sorbo de vino. Ricardo pasó a mi lado, fingiendo preguntar a los huéspedes si todo estaba bien, y susurró:
Todo está listo, señor Rivas. Como usted lo pidió. Asentí levemente, sin responder. La fiesta continuó, pero ya no era tan alegre. Lucía forzaba la sonrisa. Rafael bebía más rápido. Y Arturo se quedó quieto, tamborileando los dedos en su copa. Su mirada de vez en cuando se desviaba hacia mí. Sentía que algo estaba cambiando, pero aún no sabía qué era. Cuando la fiesta estaba por terminar, se levantó, tratando de recuperar el ambiente. «Papá, espero que mañana estés más contento. Daremos un paseo por la playa juntos, ¿te parece?» Sonreí, con una voz tan ligera como el viento. «Sí, mañana. Será un día que todos recordaremos para siempre». Dejé la mesa antes de que pudieran responder. Las luces proyectaban mi larga sombra sobre la arena húmeda. Detrás de mí, la música seguía sonando, pero en mi corazón, otra melodía había comenzado, la del despertar, la de un padre que había entendido que a veces el silencio es la respuesta más poderosa. Esa noche, no volví a mi habitación de inmediato. Caminé por el pasillo, donde las luces amarillas se proyectaban en las paredes. Pensé en Ricardo, en Isabel y en mí mismo. Y entonces sonreí. Mañana no habría ira, no habría lágrimas, solo la verdad. Y la verdad, a veces, es la tormenta más silenciosa. Regresé a mi pequeña habitación cuando el reloj acababa de dar las 11. El sonido constante de las olas afuera era como la larga respiración del mar. Encendí la pequeña lámpara de mesa. Su luz amarilla proyectaba una sensación cálida y solitaria en la pared. La habitación estaba en silencio. Solo se oía el roce de mi pluma sobre el papel. Sobre la mesa había preparado 3 sobres blancos. Cada sobre era un pedazo de vida, un rincón de memoria que había volcado en él. Uno para Arturo, uno para Lucía y otro para Rafael. A su lado, un fajo de facturas, contratos de reserva, comprobantes de pago, todos a mi nombre. Manuel Rivas, titular de la Reserva General. Comencé con la carta para mi hijo. La primera línea la escribí muy despacio. «Hijo, no te escribo para avergonzarte, sino para que recuerdes quién eres». Le conté sobre los primeros años, cuando su madre aún vivía. Las tardes en que Isabel cocinaba sopa, yo le ayudaba con la tarea y la casa se llenaba de risas. Le conté también sobre los días difíciles, cuando tuve que dar 3 clases extras al día para pagar su colegiatura. Las noches calificando exámenes mientras escuchaba la tos de mi esposa, y cómo seguíamos creyendo que ese camino lo llevaría a un lugar mejor. Dejé de escribir un momento y miré el portarretratos de Isabel. «No me traicionaste con tus palabras, Arturo», continué escribiendo. «Me traicionaste con el olvido. Uno solo pierde de verdad a su padre cuando deja de verlo como una persona y empieza a verlo como una carga». Al doblar esa carta, sentí el corazón pesado, pero una extraña serenidad me invadió. Luego le escribí a Lucía. No la culpé, solo escribí algo breve, como un maestro que anota la mala lección de un alumno. «Le has enseñado a tu esposo a mantener la cabeza alta ante el mundo, pero olvidaste enseñarle a inclinarla ante el amor. Recuerda, el poder no sostiene un hogar, solo el respeto puede hacerlo». Sellé esa carta, sintiéndome un poco más ligero. Finalmente le escribí a Rafael, el hombre arrogante que se consideraba un modelo para la nueva generación. «Estimado señor, quizás este viejo no tenga el estatus para enseñar nada a nadie, pero por favor, recuerde, el verdadero valor de una persona no reside en el vino que bebe, sino en cómo hace sentir a los demás después de que se levantan de la mesa». Las 3 cartas estaban ordenadas frente a mí. Puse una pequeña piedra sobre cada sobre, una que había recogido de la playa esa tarde. Isabel solía decir, «Las piedras son los recuerdos del mar, redondas, duras y nunca se rompen». Miré el espejo y me vi reflejado, cansado, pero ya no débil. Comprendí que estas líneas no eran solo un mensaje, sino la última frontera entre el sufrimiento y la libertad. Afuera de la ventana, el viento sopló, sacudiendo suavemente el marco. Cerré mi cuaderno y guardé con cuidado los 3 sobres en mi maletín. Luego tomé otra pequeña hoja de papel y escribí para mí mismo. «Mañana no busco justicia, solo reclamo mi dignidad». Doblé el papel y lo metí en el bolsillo de mi camisa. Luego me recosté en la cama, mirando el techo. Entre el romper de las olas, me pareció escuchar la voz de Isabel en un susurro. «Estoy orgullosa de ti, Manuel.
No te estás vengando, les estás enseñando. Sonreí y cerré los ojos. El sueño tardó en llegar, pero fue tranquilo. Afuera, el mar seguía respirando, como cumpliendo la promesa de llevar esas cartas a su destino. Y yo sabía que a la mañana siguiente, cuando saliera el sol, el día de la última lección comenzaría. No pude dormir mucho. Alrededor de las 3 de la mañana, me desperté en medio de una oscuridad densa. Afuera, el mar seguía murmurando como si contara viejas historias. Me senté, me puse una chaqueta y encendí la lámpara de mesa. La tenue luz iluminó los 3 sobres blancos sobre la mesa. Yacían inmóviles, pero contenían toda una vida. La mía, la de Arturo, la de los años en que creí que el amor bastaba para cerrar cualquier distancia. Tomé otra hoja de papel y empecé a escribir. No para nadie, sino para mí mismo, como quien escribe una confesión. Yo, Manuel Rivas, he vivido más de 70 años, y en todo ese tiempo nunca aprendí a decir «ya es suficiente». Seguí dando, soportando, creyendo que el amor haría que la gente entendiera. Pero a veces, el sacrificio ciego es lo que hace que los demás olviden tu verdadero valor. Me detuve. La tinta se corrió en la página. Los recuerdos aparecieron como fragmentos de una película antigua. Yo, 30 años más joven, discutiendo con mi padre en el porche de la casa. Él era un campesino, de piel curtida y manos llenas de callos. Ese día, le dije que no se aferrara más al campo, que yo quería ir a la ciudad a enseñar. Él solo me miró y dijo en voz baja, «Vete, hijo, solo no olvides tus raíces». Y me fui, con el orgullo de la juventud y la sensación de que estaba progresando. Cuando murió, no llegué a tiempo. Solo recibí una breve carta de mi madre. Tu padre esperó, hasta el último momento pensando que volverías. Ahora, al mirar atrás, me doy cuenta de que yo también fui el Arturo de otra época. El ciclo de la vida es cruel. Herimos a nuestros padres con el silencio, y luego, cuando nuestro cabello se vuelve blanco, recibimos exactamente lo mismo de nuestros propios hijos. Sonreí levemente, una sonrisa a la vez triste y lúcida. Quizás el destino me estaba haciendo pagar por la lección que una vez dejé a medias. Tomé la vieja foto de Isabel y Arturo cuando él tenía 10 años. Era su cumpleaños. Le había regalado una pequeña bicicleta e Isabel había horneado un pastel. El niño corría por el patio gritando, «Gracias, papá. Nunca lo olvidaré». Ahora que lo pienso, esa frase no fue más que una profecía a la inversa, porque uno nunca sabe qué es lo que olvidará. Dejé la foto, respiré hondo, y el olor a sal entró por la ventana. La voz de Isabel resonó en mi memoria, suave como un susurro. «Manuel, no dejes que el dolor te ciegue. La mejor lección es la que hace que los demás se miren a sí mismos, no la que los derrumba». Asentí y le dije al aire, «Tienes razón, Isabel. No quiero derrumbar a nadie. Solo quiero que se miren con claridad». Luego abrí mi maletín de cuero y revisé todo de nuevo. Las facturas, los comprobantes, los pagos, todo estaba allí. Cada número era una prueba de un amor olvidado, del silencio que había pagado con mi vejez. Doblé los papeles, los puse sobre la mesa y escribí una última línea en mi cuaderno. Mañana no enseñaré con palabras, enseñaré con la verdad. Cuando apagué la luz, un rayo de luna se coló por la ventana, cayendo sobre la mesa como una línea plateada. Me acosté, sintiéndome más ligero. En el sonido lejano de las olas, me pareció escuchar la voz de un Arturo niño diciendo, «Nunca te olvidaré, papá». Respondí en voz baja, con los ojos empañados, «Yo tampoco te olvidaré, hijo. Solo espero que mañana recuerdes justo a tiempo». Luego cerré los ojos y me abracé a un corto sueño. Afuera, el amanecer comenzaba a tocar la superficie del mar, abriendo paso a un nuevo día, el día de la verdad. Cuando el reloj marcó las 2 de la mañana, abrí los ojos, tan despierto como si nunca hubiera dormido. No había sueños, no había imágenes que me persiguieran, solo la extraña quietud de alguien que ha tomado una decisión final. Me senté, me puse los zapatos, la camisa blanca y una chaqueta ligera. Afuera, el pasillo estaba oscuro. Solo las luces de seguridad proyectaban un débil brillo amarillo en las paredes. Tomé el maletín de cuero, que contenía los 3 sobres y el fajo de documentos a mi nombre.
todo lo que demostraba que estas vacaciones nunca fueron de ellos, sino mías. Con cada paso, las baldosas frías resonaban con un sonido seco y firme, como el tic-tac de un reloj en cuenta regresiva. Llegué a la puerta del área de personal, donde Sebastián dormitaba junto al mostrador de la noche. Al oír mis pasos, levantó la cabeza, un poco sobresaltado. «Señor Manuel, ¿no ha dormido?» Sonreí. «Cuando uno lleva algo sin decir en el corazón, ni el sueño descansa. ¿Podrías ayudarme con algo pequeño?» Se enderezó. Su voz sonaba sincera. «Claro, siempre que no sea ilegal». «No lo es», respondí. «Es solo ayudar a un viejo a dar unos pasos sin que nadie se dé cuenta». Me miró y asintió levemente. Supe que en esa mirada había confianza, algo que no había visto en mi hijo en años. Sebastián me abrió la puerta que daba al pasillo técnico y dijo en voz baja: «Este pasillo conecta con los pisos superiores, donde está la suite grande. Solo siga recto». «¿Pero usted está seguro?» «Seguro. A veces, un padre debe callar toda la vida. Otras, debe hacer que el silencio hable por él». Entré y la puerta se cerró detrás de mí. El pasillo era estrecho, con paredes pintadas de un blanco grisáceo, y se oía el sonido de las tuberías y olía a detergente. Caminé despacio, sin temblar. Cada paso era un recordatorio. «Con calma, Manuel. No es venganza, es solo la verdad puesta en su lugar». Me detuve frente a la gran puerta que daba a la zona de lujo. Estaba entreabierta. Adentro, la luz de noche seguía encendida. Escuché una respiración regular y el suave tintineo de un vaso de cristal sobre una mesa. Abrí la puerta suavemente, sin hacer ruido. La habitación era amplia y lujosa. Sobre una silla, el saco de Arturo estaba descuidadamente colgado. En la cama, Lucía dormía profundamente, aún con restos de maquillaje. Me acerqué al escritorio, abrí el maletín y saqué los 3 sobres. El primero, para Arturo, lo coloqué justo al lado de su teléfono. El segundo, para Lucía, lo dejé en el tocador, donde se miraba al espejo cada mañana. El último, para Rafael, lo puse en la bandeja de licores, junto a la botella de vino caro de la que solía presumir. Me quedé quieto, observando. La habitación olía a perfume y a vino. La luz se reflejaba en las paredes con tonos amarillentos. Pensé en la estrecha habitación donde yo dormía, con su olor a humedad y su almohada vieja. La distancia entre esos 2 espacios era la distancia de la gratitud. Saqué del bolsillo el último trozo de papel, el que había escrito para mí. «Mañana no busco justicia, solo reclamo mi dignidad». Lo doblé y lo puse junto al sobre de Arturo. Antes de irme, me detuve y dije en silencio: «No quiero que sufras, Arturo. Solo quiero que despiertes». Luego me di la vuelta y cerré la puerta tan suavemente que el viento del pasillo sonó más fuerte. De regreso, me encontré a Sebastián esperándome, con ojos preocupados. «¿Terminó, señor?» «Terminé, hijo. ¿Usted no se arrepiente?» Sonreí y le di una palmada en el hombro. Cuando un padre le enseña a su hijo, nunca se arrepiente, solo espera que entienda la lección. Él asintió. Seguí caminando, sin mirar atrás. Al llegar a mi habitación, abrí la puerta y me sentí increíblemente ligero. Dejé el maletín sobre la mesa, me quité los zapatos y me senté en la cama. A lo lejos, escuché el sonido de las olas y el viento silbando entre las palmeras, el sonido de la vida, de las cosas que nadie controla. Me dije a mí mismo: mañana leerán, y cuando lo hagan, no solo verán números, sino el corazón del padre que olvidaron. Luego apagué la luz y cerré los ojos. Por primera vez en muchos años, dormí profundamente, un sueño de quien sabe que a la mañana siguiente la verdad hablará por sí misma. Me desperté cuando el sol aún no había salido por completo sobre el mar. El aire en la habitación se sentía diferente, tan silencioso que podía escuchar claramente el lejano romper de las olas, y tuve el presentimiento de que algo acababa de comenzar. Me lavé la cara, me puse una camisa limpia y me preparé un café en la pequeña cafetera de la habitación. El aroma a café negro se esparció, cálido y penetrante. Me senté junto a la ventana, mirando hacia el patio. Los empleados ya estaban limpiando. Algunos huéspedes madrugadores habían bajado a la playa. Todo estaba extrañamente en calma, esa calma frágil que precede a la tormenta. Alrededor de las 7,
Escuché un ruido que venía del piso de arriba. Pasos apresurados. Y luego la voz chillona de Lucía. «Esto es una locura. Tiene que ser una broma». Tomé un sorbo de café, sin prisa. La voz de Rafael la siguió, grave y llena de enojo. «¿Qué demonios significa esto? No puede ser». Dejé la taza, me levanté y salí al pasillo. El personal de limpieza se detuvo a mirar hacia arriba, mientras yo caminaba lentamente, paso a paso, en dirección al ruido. Cuando llegué, la puerta de la suite estaba abierta de par en par. Arturo estaba en el medio, con un sobre abierto en la mano. Su rostro estaba pálido. Su mirada era una mezcla de confusión y miedo. Lucía sostenía un papel con manos temblorosas, y Rafael estaba rojo de ira, como si lo hubieran ofendido. Al verme, Arturo se giró, con la voz entrecortada. «Papá, esto, ¿tú lo hiciste?» Me detuve en la puerta y respondí con calma. «Yo no hice nada malo, hijo. Solo dejé algunas verdades que alguien había olvidado». Lucía arrojó el sobre la mesa, su voz llena de rabia. «¿Qué verdades? ¿Que usted pagó por todo? ¿Que vivimos de su lástima?» La miré. Mis ojos no mostraban enojo, solo cansancio. «No, nuera. Es para recordar que cada comida, cada noche aquí, fue comprada con amor, no con lástima». El aire se volvió denso. Rafael se acercó, su voz arrogante. «Usted no tenía derecho a hacer esto. Ha avergonzado a toda la familia». Incliné la cabeza ligeramente y respondí despacio. «Yo no he avergonzado a nadie. Solo corrí la cortina para que vieran quién estaba desnudo». Esa frase sumió la habitación en el silencio. Arturo bajó la cabeza, apretando el sobre con ambas manos. Vi en sus ojos una débil luz, ya no de arrogancia, sino de vergüenza. Una parte de mí quería acercarse y abrazarlo, pero otra parte sabía que, si lo hacía, esta lección se desvanecería como la espuma del mar. En ese momento, apareció Ricardo. Entró con su calma habitual, sosteniendo una carpeta. «Disculpen la interrupción, pero necesitamos aclarar algunos asuntos administrativos». Lucía se giró, con la voz temblorosa. «¿Qué asuntos administrativos?» Ricardo abrió la carpeta y dijo con voz monótona. «Según la reserva, todos los costos de esta estancia, alojamiento, servicios, comidas, están a nombre del señor Manuel Rivas y fueron pagados por adelantado. Y esta mañana, por solicitud legal suya, todos los gastos adicionales serán transferidos a quien corresponde». Hizo una pausa y los miró. «Es decir, a la cuenta de su suite. El total provisional hasta ahora es de $18.000. El rostro de Lucía se puso blanco. Rafael abrió la boca sin poder hablar, y Arturo miraba fijamente el suelo. Dije lentamente: «No es un castigo, hijo. Es solo la cuenta de la ingratitud». Un empleado que pasaba se detuvo por curiosidad. Me volví hacia Ricardo y dije en voz baja: «Gracias, señor. Ahora me gustaría salir un momento. No necesito que nadie me acompañe». Él asintió. Salí de la habitación, dejando atrás el murmullo de una discusión que comenzaba, la voz entrecortada de Lucía, los reclamos de Rafael y el silencio de Arturo. Mientras caminaba por el pasillo, algunos turistas se giraron a mirar, sin entender qué pasaba. Caminé despacio, paso a paso, como alguien que se ha liberado de un gran peso. Al llegar al restaurante, elegí una mesa junto a la ventana, con vistas directas al mar. Un camarero me trajo café. Le di las gracias y me senté en silencio. Afuera, el sol acababa de salir sobre el agua, radiante y frío. En el reflejo del cristal, vi mi propia sombra, pequeña, pero erguida. Supe que, a partir de ese momento, no había nada más que decir. Había enseñado la primera lección, que el respeto no se puede pedir prestado, solo se puede pagar. Salí del restaurante cuando el sol ya estaba alto. Su luz deslumbrante se reflejaba en la superficie del mar. El aire estaba cargado de olor a sal y del incesante sonido de las olas. Caminé por el largo pasillo que daba a la terraza. A mis espaldas, escuché unos pasos apresurados, el sonido familiar de unos zapatos. Arturo corría detrás de mí. «¡Papá!», gritó, con la respiración agitada. Me detuve y me di la vuelta. Allí estaba él, con el rostro pálido y sudor en la frente. En su mano todavía sostenía la carta sin doblar. Sus ojos, por primera vez en años, ya no tenían arrogancia, solo confusión y vergüenza.
Papá, ¿por qué tuviste que hacer esto? ¿Por qué no me lo dijiste? Preguntó, con la voz entrecortada. Lo miré, sin enojo, sin reproche, con la misma calma con la que se habla del tiempo. Porque hay cosas que uno solo entiende cuando se enfrenta a su propia vergüenza, hijo. El viento sopló con fuerza, arrastrando el sonido de las olas al chocar contra las rocas. Estábamos frente a frente, en medio de la terraza soleada. Vi nuestras sombras proyectadas en el suelo, como dos líneas paralelas que finalmente se cruzaban. ¿Querías que me sintiera avergonzado?, dijo Arturo en voz baja. No, negué con la cabeza. Solo quería que te miraras en el espejo sin esconderte. ¿Sabes qué fue lo que más me entristeció? No fue que me enviaran al cuarto de personal, fue que, al mirarte a los ojos, ya no vi al niño que creía que su padre era el hombre más fuerte del mundo. Arturo bajó la cabeza. Sus hombros temblaban. Yo solo quería que estuvieras orgulloso de mí. Intenté hacer todo lo posible para que la familia tuviera un estatus, para que Lucía me respetara. ¿Respeto? Lo interrumpí, con voz suave pero firme. Te equivocas, Arturo. La gente no respeta a quien olvida sus raíces. No necesitas demostrarle nada a nadie. Solo vivir de tal manera que, cuando mires atrás, veas que no has traicionado lo que tus padres te enseñaron. Me acerqué más y le puse la mano en el hombro. ¿Sabes qué entendí cuando te vi riendo con el señor Rafael? Me di cuenta de que había criado a un hombre con tanto miedo a la debilidad que no se atrevía a decir, lo siento. Te enseñé a ser fuerte, pero olvidé enseñarte cuándo debías inclinar la cabeza. Él permaneció en silencio por un largo rato. El viento le alborotaba el pelo. Finalmente, dijo en voz baja, casi en un susurro. Papá, yo no sé qué decir. Solo siento vergüenza. Miré hacia el mar. El sol me daba directamente en los ojos, obligándome a entrecerrarlos. Está bien, hijo. La vergüenza es el comienzo de la honestidad. No le temas a ese sentimiento. No te hace débil, te hace más humano. Detrás de nosotros apareció Lucía, de la mano de Camila. Su rostro todavía estaba tenso, pero su mirada ya no era tan dura. La pequeña Camila tiró de la mano de su madre y le susurró algo. Lucía dudó, y luego bajó la cabeza. Señor Manuel, yo me equivoqué al no entenderlo. Asentí. Está bien, Lucía. La gente solo entiende el valor de un hogar cuando está a punto de perderlo. Rafael se mantenía a distancia, en silencio. Solo inclinó la cabeza a modo de saludo. Quizás él también había entendido. Me volví hacia Arturo. Hoy, no estoy enojado. Mañana me voy. Pero antes de irme quiero que recuerdes una cosa. El amor nunca es una obligación. Es una elección. Y cuando eliges amar, tienes que saber respetar. Él asintió. Las lágrimas caían. Vi en sus ojos al niño pequeño de antaño, el que corría bajo la lluvia gritando, «Papá, me dan miedo los truenos». Dije en voz baja, «Ya no tengas miedo, Arturo. Sigo aquí, solo que ya no me siento en la misma mesa». El viento sopló con más fuerza, llevándose el olor a sal y los sollozos. Me di la vuelta y caminé lentamente hacia la orilla. A mis espaldas, escuché a Arturo llamar en voz baja, sin saber si me hablaba a mí o a sí mismo. «Gracias, papá». No me di la vuelta. Solo sonreí levemente. El sol brillaba deslumbrante sobre el agua. Quizás, por primera vez en años, la luz ya no me lastimaba los ojos, porque esta vez no miraba con amargura, sino con la serenidad de quien ha enseñado la última lección sobre el respeto. Por la tarde, recogí mi equipaje. La pequeña habitación todavía olía a jabón barato, pero esta vez no me sentía asfixiado. La luz que entraba por la estrecha ventana iluminaba el portarretratos de Isabel sobre la mesa. La miré durante un largo rato y le dije en voz baja, «¿Ves? El amor a veces tiene que tomar un desvío para ser escuchado». Guardé el portarretratos en la maleta y la cerré con cuidado. En el espejo, el hombre de pelo canoso me miraba, sonriendo. Ya no había rastro de derrota, ni la sombra de un hombre rechazado, sino la sonrisa aliviada de alguien que finalmente se ha encontrado a sí mismo. Cuando salí al pasillo, Ricardo ya me estaba esperando. Me estrechó la mano con una mirada cálida. «He preparado un coche para llevarlo al aeropuerto. Todos los trámites están listos». Asentí. «Gracias, Ricardo. Usted no solo me ayudó,
Me ayudó a recordar que la bondad todavía existe. Él sonrió. No, señor Rivas. Fue usted quien me recordó que el respeto no reside en la posición, sino en cómo nos tratamos unos a otros. No dijimos nada más. Crucé el vestíbulo, el lugar que esta mañana había sido el centro de una tormenta. Ahora, solo había una suave música y olor a café. Arturo estaba de pie cerca de la recepción. Al verme se acercó. Su rostro estaba demacrado, su mirada cansada, pero ya sin rastro de orgullo. ¿De verdad te vas, papá? Sí, hijo. A veces uno tiene que irse para que los demás valoren el vacío que deja. Yo no sé qué decir, excepto perdón. Le puse la mano en el hombro y le dije en voz baja, no me pidas perdón a mí, pídetelo a ti mismo, por haber olvidado quién eras. Lucía estaba a su lado, de la mano de Camila. La niña me miró con sus ojos brillantes. «Abuelo, cuando llegues a casa ¿me vas a escribir una carta?» Me incliné y le acaricié la cabeza. «Sí, te escribiré, pero prométeme que nunca dejarás que nadie te haga sentir pequeña por tu bondad». La niña asintió. Lucía se dio la vuelta, secándose una lágrima. Me dirigí a la puerta. Sentí la brisa del mar entrar, trayendo calor y sabor a sal. El sol de la tarde se proyectaba en los escalones, dorado como la miel. Salí sin mirar atrás. Ya no era necesario. Detrás de mí, escuché la voz de Arturo llamando. «Papá, gracias, por seguir enseñándome, aunque yo había olvidado cómo aprender». No respondí, solo sonreí, dejando que el viento llevara su agradecimiento hacia el mar. En mi corazón ya no había resentimiento, solo la simple paz de quien ha cerrado un viejo capítulo. Por primera vez en muchos años me sentí libre, no porque alguien me hubiera devuelto la libertad, sino porque yo mismo había recuperado mi dignidad. Dejé el hotel a la mañana siguiente, cuando el cielo apenas comenzaba a teñirse de un azul pálido. Ricardo llevó personalmente mi equipaje al coche, mientras Sebastián se despedía con la mano desde la puerta. Los miré a ambos, sintiendo una emoción cálida y difícil de nombrar. Quizás gratitud. Eran dos extraños, pero me habían tratado con el respeto que mi propia familia había olvidado. El taxi avanzaba lentamente por la carretera costera. El viento entraba por la ventana, trayendo el aroma a sal y el graznido de las gaviotas. Apoyé la cabeza en el asiento y observé cómo las palmeras pasaban rápidamente por la ventanilla. De repente, me di cuenta de que, por primera vez desde que llegué, ya no sentía amargura en mi corazón. Todo se había ido, tan ligero como las olas que se retiran de la orilla. Al llegar al aeropuerto, pagué, le di las gracias al conductor y arrastré mi maleta hasta la sala de espera. Elegí un asiento junto a una ventana desde donde podía ver el mar. Antes de irme, quería mirarlo una última vez. La playa que había sido testigo de mi pérdida y también el lugar donde me reencontré a mí mismo. Abrí mi teléfono. El número de Arturo apareció en la lista de contactos. Miré la pantalla durante un largo rato y luego pulsé llamar. El teléfono sonó varias veces. Finalmente su voz se escuchó, ronca y vacilante. «¿Papá? Soy yo», respondí con calma. «Solo quería escucharte». Hubo un largo silencio. Pude oír el sonido de las olas al otro lado de la línea y luego su respiración. «He leído toda tu carta. No sé qué hacer. Me siento avergonzado». Sonreí, aunque él no podía verme. «La vergüenza es el comienzo de la madurez, Arturo. No estoy enojado contigo. Solo quiero que entiendas que el respeto no es algo que me debas a mí, sino un regalo que te debes a ti mismo». Al otro lado, silencio. Luego lo oí decir con voz temblorosa. «Papá, quiero verte, para pedirte perdón». «No es necesario pedir perdón», lo interrumpí con voz suave. «Si lo has entendido, eso es suficiente. Cuando puedas mirarme sin sentir culpa, sino con verdadero afecto, entonces ven». Escuché cómo se le quebraba la voz y luego rompió a llorar. El llanto de un hombre adulto que había perdido su corazón durante demasiado tiempo. «Papá, gracias por llamarme». «No, Arturo, gracias a ti por escuchar». Terminé la llamada. Dejé el teléfono a un lado y miré hacia el mar lejano. La luz de la mañana se reflejaba en el agua como 1000 fragmentos de espejo. Dije en voz baja, como para mí mismo: «Ya es suficiente, Isabel. Nuestro hijo ha comenzado a escuchar». Y supe que mi viaje había terminado.
no con una victoria, sino con el perdón. Esa tarde, cuando mi avión aún no había despegado, recibí un mensaje de Sebastián. Señor Rivas, su hijo está sentado en la playa, solo. Ha releído la carta varias veces. Ahora está llorando. No dice nada. Solo mira hacia el mar. Leí ese mensaje una y otra vez. Mis manos temblaban ligeramente. Podía imaginar a Arturo sentado en la arena, con el viento golpeándole la cara y el sobre arrugado en sus manos. Esa imagen me encogió el corazón, no por satisfacción, sino por compasión. Compasión por un hombre que había tardado demasiado en darse cuenta de lo que era más importante. Miré por la ventanilla. El mar abajo era de un azul profundo. Las olas se sucedían una tras otra, rompiendo en la orilla como el latido de un corazón. Cerré los ojos, y de repente volví a un recuerdo lejano. Arturo de niño, sentado a la orilla del río, arrojando piedras al agua. Cada vez que una piedra tocaba la superficie gritaba, «¡Gané, papá!», y yo solo sonreía. Nadie le gana a nadie, hijo. El agua siempre abraza a la piedra, no importa qué tan fuerte caiga. Ahora esperaba que recordara esas palabras, porque un padre y un hijo no necesitan ganar, solo necesitan aprender a abrazarse. El anuncio por el altavoz me trajo de vuelta al presente. Respiré hondo y me dije a mí mismo, toda lección verdadera necesita lágrimas para ser entendida, y hoy él está aprendiendo. Después de un largo vuelo, llegué a mi pequeño apartamento en las afueras. La habitación estaba en silencio. Solo se oía el tic-tac del reloj. Dejé la maleta, saqué la foto de Isabel y la puse sobre la mesa, junto a la ventana por donde entraba la luz del atardecer. ¿Ves, Isabel? El niño está reaprendiendo lo que una vez le enseñamos. A través del dolor, crecerá. Preparé un café y lo bebí a sorbos lentos. Afuera, el cielo comenzaba a teñirse de rosa. No me sentía solo. Por primera vez, el silencio a mi alrededor ya no era pesado. Era tan suave como una respiración. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Sebastián. Señor, todavía no se ha ido de la playa. El sol está a punto de ponerse. Dijo que solo quería quedarse un poco más, porque escuchar las olas le recuerda a usted. Sonreí, sintiendo un nudo en la garganta. Respondí, déjalo que se quede el tiempo que quiera. Las olas le hablarán por mí. Luego, dejé el teléfono y miré por la ventana. La luz del atardecer se extendía sobre el mar como una larga estela de fuego, hermosa y triste. Cerré los ojos y susurré. Finalmente, has escuchado la voz de tu padre, no con palabras, sino con las olas, y supe que, a partir de ese momento, el hilo roto entre padre e hijo se había vuelto a unir, con el silencio y las lágrimas en la orilla. Si esta historia te ha cautivado, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus pensamientos en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro a la izquierda de la pantalla. Gracias por vernos.